Es para el otro lado. Ahí ya pueden observar mi pantalla. Sí, ya se ve. Sí. Okay. Bueno, ya estamos por empezar. ¿A poco anda delatosa otra vez la tele? Un segundito. Pues sí, es que los otros no traen problema. Bueno, en este apartado vamos a revisar la sección de oncología, que es lo que nos falta. Nos faltan muchas cosas, pues, pero al menos hablando del temario, pues eso. Vamos a revisar los siguientes apartados. Escalas de evaluación funcional, que es muy importante, es decir, todo lo que tiene que ver con la clínica, la variedad de tumores y radiología, que es, digamos, el abordaje posterior a la clínica, como siempre lo hemos revisado en todas las variedades de lesión. Siempre se tiene que hacer una evaluación funcional de los pacientes. Y aquí en especial tiene mayor relevancia porque eso tiene que ver también con el tratamiento. Independientemente de la etiología, la escala funcional nos permite seleccionar pacientes para algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, un paciente que esté clínicamente con mucho deterioro, a veces no toleran las quimioterapias ni las radioterapias, y esto los vuelve no candidatos, ni siquiera por edad ni por, a lo mejor, subtipo de tumor. Cuando hablamos de quimio y radio, naturalmente estamos hablando de lesiones malignas. Entonces, acostúmbrense a ver dos que les voy a mencionar. Son escalas funcionales que pueden ser reproducibles en otro tipo de patología, como en la vascular. Se llama escala de Rankin. Modificada es la que tenemos del lado derecho, la original es la del lado izquierdo. Y vamos a enfocarnos solamente en la modificada. Es la que nos interesa. Si ustedes lo ven, está muy sencilla. Esta escala, o este puntaje, se nombra al final de su evaluación clínica. Ustedes tienen que hacer una evaluación, como las hemos visto con algunos que venían en la tarde, después las retomamos ese tipo de sesiones, pero esto es después de que se realizó una de esas, es decir, cuando ya checaron sus signos vitales, exploración en general, exploración neurológica, funciones mentales superiores, nervios, sistema motriz, sensitivo, cerebelo, meninges, marcha y demás. Esto va hasta el final. Y lo clasifica, al igual que la que sigue, que se llama Karnofsky, de acuerdo a qué tan funcional o no es el paciente. Entonces, en el grado 0 encontramos un tumor que no tiene síntomas, es decir, un hallazgo por un estudio de imagen. Cuando se habla de un grado 1, tiene síntomas ligeros, pero es una persona totalmente funcional que no necesita ningún tipo de asistencia. En el grado 2 empieza a ser más difícil para esa persona, pero sigue sin requerir algún tipo de ayuda por parte de algún enfermero o de un familiar. En el grado 3, a partir de ahí hacia el 5, 3, 4 y 5 ya necesitan asistencia. Entonces,
Es importante esta clasificación como un mecanismo para comunicarse entre médicos y también para en el futuro realizar evaluaciones seriadas para observar el éxito o no del tratamiento. Si ese paciente se diagnosticó en su momento con una lesión tumoral y con un ranking modificado de 4, por ejemplo, y después de su tratamiento está en 0, pues significa que pues, tienen un potencial curativo muy importante. Pues si es al revés, si lo agarran con un ranking de 0 y le encontraron el tumor y le hacen algo y lo matan, pues, o lo dejan con un 5, que si ocurre, pues no es muy buena su intervención. Así que eso sirve bastante para tomar decisiones y evaluar tratamiento a largo plazo. La otra escala es la escala de Karnofsky. Se parece mucho, esta ya la habíamos visto por ahí en algunas ocasiones. ¿Mande? La de 100 a 0, sí. Con un poquito de más caracteres, pero te habla prácticamente de lo mismo. Te habla de una persona que tiene síntomas, pero es independiente. Una persona luego que tiene síntomas, dependiente. Y finalmente una persona que está profundamente incapacitada, moribundo, y también se considera aquí la muerte como cero. Aquí está invertida, en el sentido de que entre menos puntaje en esta, el paciente está más grave. Y la de ranking modificado, entre menos puntaje, el paciente está mejor. Así que es solamente para que las comprendan, las deben de tener allá a la mano y hacer algunos ejercicios de estimación clínica para poder entenderlas mejor y quitar cualquier duda. Respecto a estas dos escalas, ¿existe alguna duda? La primerita que vimos que era la de ranking, ¿era únicamente para tumores o...? No, la de ranking la puedo usar para cualquier tipo de enfermedad. Y de hecho, el Karnofsky, esta se usa, por ejemplo, los estudios, algunos, ¿cómo se llaman? Estudios aleatorios controlados y demás, utilizan esta a largo plazo para calificar sus tratamientos, si son buenos o malos. Sobre todo en el stroke, en el EBC, el ranking se usa mucho. Y en esta otra del Karnofsky, el Karnofsky es una escala originalmente diseñada para pacientes seniles, pero también sirve para pacientes oncológicos. Es una escala funcional que se puede utilizar en cualquier tipo de patología, las dos. Ahora, hablando de la clínica, ¿qué podemos pensar que un tumor, cómo se puede manifestar un tumor que anda por ahí creciendo? El día de Ok. Por ejemplo, si se presenta en el lóbulo frontal, pues habría los mejores cambios en la personalidad, sí. Sí, ese es muy importante. La clínica, por supuesto, que depende de en qué sitio aparece el tumor. Ya lo dijo la compañera, en el lóbulo frontal, pues va a haber cambios conductuales. Depende en qué zona del lóbulo frontal. Si es en la corteza orbitofrontal, va a estar medio desinhibido, violento. Si es en la mesial, es decir, en la medial, puede estar un poco inhibido, incomunicativo tampoco, en fin, varía de eso. Si es en el tallo cerebral, pues es una zona donde transitan muchas vías y hay núcleos, puede tener manifestaciones de nervios craneales. Si el tumor se aloja en algún lugar en donde pasa exclusivamente un nervio, como la rama vestibular del octavo, pues el paciente puede cursar con algún tipo de trastorno del equilibrio, característico de los schwannomas vestibulares, así se llaman esos tumores. Y son tumores de nervios craneales. Si está en la médula, bueno, depende en qué sitio de la médula y demás. Entonces, el tumor, cuando nosotros
decimos que tiene síntomas respecto al lugar en donde está, significa que el tumor ejerce un efecto de masa, es decir, desplaza las estructuras adyacentes y eso genera un ambiente anómalo en ellas. Y como lo habíamos dicho ya mil veces, la respuesta es que deje de funcionar esa zona y se note el déficit de esa zona en particular. Entonces, eso lo resumimos con el concepto de efecto de masa. ¿Qué otro tipo de manifestación puede causar un tumor? Por ejemplo, si son secretores de hormonas como los de la hipófisis. Exactamente. Puede haber un tumor, como lo dice la compañera, productor de hormonas. De hecho, no lo puse aquí porque estamos hablando de generalidades, pero los tumores que están en la hipófisis o en la glándula pituitaria, que es lo mismo, todos son secretores, solamente que hay algunos que secretan hormonas que sí son funcionales y otras no. Por eso se clasifican en funcionales y no funcionales. Y como un dato característico, hay tumores que no secretan prolactina, pero sí la elevan. La elevan porque a nivel del tallo hipofisiario, por donde se conecta el hipotálamo con la glándula pituitaria, hay una vía de transmisión de dopaminérgica que inhibe la secreción de prolactina. Cuando los tumores crecen, algunos de ellos que alcanzan a contactar el infundíbulo o el tallo hipofisiario, bloquean la transmisión de dopamina y hacen elevaciones de prolactina, pero no son prolactinomas. Hacen elevaciones como de 100, 150. Para hacer diagnóstico de prolactinoma tienen que tener arriba de 200 en un